Le damos la bienvenida a todos, agradecerles la participación, la asistencia y bueno, vamos a hablar sobre ahora hacemos una presentación más formal, pero bueno, como todos saben, la idea es que veamos uno de tantos monitores que hay. Esta sería la primera presentación que hacemos, en este caso el monitor fiscal sobre acciones presupuestarias destinadas a la niñez y a la adolescencia. Contarles un poco también de dónde surge esta idea de hacer este monitor y después repasarlo un poco desde sus contenidos, que pueden ver, cómo lo pueden operar y también si tienen dudas, consultas y alguna necesidad de profundizar sobre este tema, cómo nos pueden contactar más allá de los medios tradicionales que todos conocen, los distintos mails, teléfonos de la oficina, contarles el área de consultas que tiene la página, donde pueden también quizás resolver dudas que ya se hicieron y ahí las van a encontrar, o también dejar plasmada alguna duda nueva y nosotros les estaremos respondiendo. Así que Sí, Andrés quería agregar, bueno, buenas tardes a todos y todas. Algunos ya nos conocemos y nos hemos visto en otras capacitaciones no virtuales, y quería comentarles que este es el primero de un ciclo que estamos haciendo de capacitaciones sobre nuestros monitores. Estamos empezando con el monitor de niñez, como comentó Andrés, pero también vamos a hacer la semana próxima una capacitación sobre el monitor de deuda. Y la primera semana de junio, el 5, vamos a tener una capacitación sobre el monitor que tiene perspectiva de género. La veo a Pia, que va a ser la encargada de dar la capacitación. Primero les quería comentar que estamos grabando esta actividad para después poder armar algo y dejarlo también en nuestro canal de YouTube. Andrés, que es el responsable de dar la capacitación, es uno de los analistas del OPC, él es actuario y licenciado en administración, fue exdirector de estadísticas del Ministerio de Educación y además ha trabajado como consultor para distintos organismos. Cualquier consulta, como les comentó, pueden usar el chat, que vamos a estar nosotros viendo cuáles son las consultas. Andrés va a decir cuál es la dinámica. Yo creo que ya podríamos ir comenzando. Falta tal vez algún participante que esté demorado, pero si querés iniciar, va a haber una presentación que después vamos a distribuir entre todos los asistentes. Bueno, te doy la perfecto. palabra en silencio por ahora. Gracias a todos. Gracias, Natalia, por la presentación. Bueno, necesito, si me pueden habilitar para compartir. Entiendo que las chicas ya te habilitaron. Me sigue apareciendo inhabilitado. Ahí estaría. A ver, habilitame. ¿Compartimos? No. Dale, Andrés, comparte. Tienes que elegirlo como constituyente. Ahora sí, gracias. Bien. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, ahora sí, damos inicio formal entonces a la presentación de hoy. De nuevo, agradecerles a todos la presencia, espero que les resulte de interés y ante cualquier duda no duden en abrir el micrófono, frenarme, consultarme lo que consideren o que necesiten, y así la idea es que sea dinámica también la presentación. Les pido si pueden cerrar los micrófonos, así no tenemos ruidos de interferencia. Que me están apareciendo algunos ruidos. Bien, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, contarles un poco desde dónde surge, o sea, qué área del OPC se encarga de realizar este monitor, ¿sí? Como todos, la gran mayoría sabrá, pero aprovechamos también como para normalizar y estandarizar conocimientos. La oficina fue creada por la ley 27347,
y en el artículo 2 establece las funciones y en el artículo 5 la estructura, ¿sí? Entonces, el área que nosotros trabajamos, este monitor, el de género, como les contaron que van a estar viendo en algunas semanas, y también el de discapacidad, que lo tienen colgado de la página, es el área, la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación, ¿sí? Que responde al artículo 2, inciso 3, que la finalidad es realizar estudios, análisis, evaluación de impacto, del impacto logrado por políticas y programas de gobierno en relación a su asignación presupuestaria, a solicitud de las comisiones de presupuesto y Hacienda, ¿sí? Y lo mismo, la dirección que mencionamos, estudios, análisis y evaluación, justamente tiene esa responsabilidad entre sus funciones, ¿sí? Entonces, en este caso, como es un tipo de una política pública de tipo social, corresponde realizarla a nuestra dirección. ¿De dónde surge la idea de realizar este monitor? Bueno, tiene su antecedente en el informe que realizamos en el año 2020 sobre ejecución presupuestaria de la inversión social nacional en niñez y adolescencia, ¿sí? Obviamente esta es una oficina a nivel nacional, entonces siempre analizamos el gasto de la nación, ¿sí? Hay algunas cuestiones obviamente particulares donde se puede hacer algún análisis a nivel provincias y otras cuestiones, pero bueno, siempre la responsabilidad primaria sobre el gasto nacional, entonces a eso apuntaba este informe cuyo origen es en el año 2020 y tuvo una actualización en enero del año 2021. Y lo que motivó realizar este informe fue primero el desarrollo de las políticas transversales en el presupuesto, ¿sí? Hasta ese momento estaba vigente en el mensaje del presupuesto y en la elevación, se analizaba las políticas de género, y ya para 2021 iban a aparecer la política transversal sobre niñez y adolescencia. Entonces, bajo esa motivación, decidimos hacer este análisis, propusimos, perdón, hacer este análisis de niñez y adolescencia como para sumarlo dentro de todo el paquete de análisis presupuestarios que hace la oficina. También motivó esta realización el convenio que tiene la oficina con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Trabajamos incluso en conjunto, ellos han dado una mano importante sobre todo en la primera parte del informe, que es una caracterización de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, el propio plan de trabajo, ¿sí? Que por normativa siempre la oficina presenta un plan de trabajo, es aprobado por la comisión correspondiente, y bueno, este informe estaba incluido en ese plan de trabajo por ser una política importante que requería su análisis. ¿En qué consistía este documento que se toma como base para hacer el monitor? Bueno, el documento se dividía en 4 partes. La primera, lo que mencionaba recién, una caracterización poblacional de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? O sea, si vamos a analizar el gasto, o sea, un análisis de un gasto per se no tiene una finalidad en sí misma, sino tenemos que saber para qué estamos haciendo ese gasto, ¿sí? Siempre esta perspectiva de orientación a resultados que se pretende dotar a la administración pública, y en ese sentido, entonces primero caracterizar para saber quiénes son los destinatarios, o sea, quiénes son esos niños y adolescentes, y también, perdón, justo, un ruido me distraje. Desde esa caracterización, ver en qué situación están para ver cómo las distintas políticas públicas que se implementan llegan o no a los niños, niñas y adolescentes. La segunda parte justamente es analizar cuáles son esas políticas públicas que están dirigidas a la niñez y a la adolescencia, y como en este momento no existía todavía el etiquetado, ¿sí? Como les comentaba antes, iba a ser una tarea que se iba a sumar al presupuesto del 2021, desarrollamos una metodología de identificación que, tratando, o sea, con la finalidad de que sea objetiva, fue un análisis de las distintas normativas, de las distintas políticas públicas del Estado, identificando si tenían como destinatario justamente a los niños, niñas y adolescentes como destinatario principal, o era un destinatario ponderado dentro de un grupo poblacional mayor. En la tercera parte, ya directamente vinculado a lo presupuestario, cuánto se invierte, ¿sí? En cuanto al monto y cómo lo hace. Acá también una propuesta metodológica
de llamada de formas de implementación, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, para ver qué tipo de gasto se hace, ¿sí? Porque más allá, un organismo, un programa presupuestario puede tener un determinado monto, pero si ese monto se destina a directamente asignaciones presupuestarias a las personas, o sea, se le transfiere dinero a las personas, o si se gasta en distribuir cuestiones en especie, o si se hacen construcciones, etcétera, eso varía mucho de cómo se está implementando la política, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hicimos una categorización de la forma en que se gasta, que también ahora la veremos en breve. Y por último, ¿sí? Más allá de esto, hay otro tipo de políticas que son muy importantes, que tienen un fuerte impacto en la niñez y en la adolescencia, pero en sí en el diseño de la política, en la norma que lo aprueba, sea una ley, sea un decreto, sea la forma que tenga, quizás no hace una mención especial que, que se va a favorecer a niños, niñas, adolescentes, o el criterio de selección no los pondera, pero eso, sin embargo, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Ahora también vamos a ver algunos ejemplos, pero también era importante considerar ese gasto adicional más allá del que es contemplado como directo, ¿sí? Entonces, en base a estos criterios objetivos, se estructuró el documento y se hizo este primer análisis. Respecto a la primera parte de caracterización, algunos datos generales, esto obviamente es 2020, pero se identificó siempre utilizando, a ver, una cuestión que es importante dejar en claro, obviamente la oficina de presupuesto es una oficina de análisis, no es una oficina de elaboración de estadísticas, ¿sí? Entonces siempre nosotros nos basamos en datos oficiales, ya sea en estos casos que hacemos caracterizaciones, son datos del INDEC, del Ministerio de Educación para la escolarización de los niños, de desarrollo social, de otros organismos, principalmente el Poder Ejecutivo, que son los que producen la información. Nosotros hacemos un análisis de esos datos, ¿sí? Y lo mismo desde la parte presupuestaria, no es que nosotros elaboremos ningún tipo de información en sí misma, sino Sí, que estoy viendo. la procesamos desde el ICIDIR, que es administrado por el propio Poder Ejecutivo también. Entonces, bueno, acá como pueden ver, algunos datos, eso en el informe los pueden ver mucho más detallados, de las distintas conclusiones de estos datos estadísticos que les comentaba. La segunda parte, la que hablaba de las políticas públicas específicamente dirigidas a la niñez, en cuanto a esa identificación de las políticas, el análisis normativo de las distintas leyes, decretos, resoluciones que aprueban programas y planes vinculados a cuestiones de niñez y adolescencia, hicimos una categorización en esas categorías que pueden ver ahí, ¿sí? La primera es ingresos, está vinculada a principalmente ayudas económicas u otro tipo de ayudas para complementar los ingresos familiares. Acciones de nutrición que hace el Estado, ¿sí? O sea, entrega de alimentos, capacitaciones para una mejor nutrición, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la salud de los niños, niñas y adolescentes. Otra categoría es la educación en sí misma, obviamente es una categoría grande, pero todo lo que esté orientado a educarlos y a la formación de los niños, toda política pública se identifica dentro de esta categoría. Luego todo lo que tiene que ver con la cultura, la recreación, incluso el deporte. También lo que es contención y acompañamiento, ¿sí? O sea, algunas tareas que se desarrollan principalmente en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, pero también en otros lugares, para acompañar a los niños y ser una asistencia más que llega desde el Estado para su desarrollo. Y por último, una categoría que es resguardo y garantía de derechos, que es todas las acciones que lleva a cabo el Estado justamente para garantizar que se cumplan los derechos y se cumpla la normativa vinculada a sus derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Esta tercera parte que les decíamos, en cómo se gasta, también en este caso son 7 categorías, perdón, ahí quedó mal numerado, pero la categoría 1 son las ayudas económicas a hogares con niños, niñas y adolescentes. La segunda categoría se divide en 2, ¿sí? Son las ayudas en especie a hogares con niños, niñas y adolescentes, y la distribución en especies para el cumplimiento de políticas. Acá principalmente la distinción, o sea, en este caso, si bien son todas ayudas, la categoría 2A tiene que ver con la ayuda en situaciones quizás de vulnerabilidad, o sea, identificar a aquellos niños que
tienen alguna necesidad especial, y la 2B son más políticas generales, ¿sí? O sea, distribuciones muchas veces se dan en el ámbito educativo en general para que lleguen a todos los niños más allá de su condición socioeconómica. Entonces, esa breve distinción, son distintos tipos de políticas, por eso nos pareció hacer esa subclasificación que era adecuada en ese sentido. Siguiente punto, ahí como les decía, dice uno, pero debería ser tres. Son todo lo que tiene que ver con lo que se transfiere a provincias y municipios, ¿sí? O sea que no es el Estado Nacional el que lo ejecuta, sino que se hacen transferencias a los gobiernos subnacionales para que ellos sean los que ejecuten las políticas públicas. El siguiente, que sería la categoría 4, similar a la anterior, pero que se hace con transferencias a instituciones o a ONGs, ¿sí? O sea que no es el propio Estado, sino que lo hace a través de otros organismos no públicos. La categoría 5, cuando todo el gasto que hace el Estado para llevar una política con agentes propios, ¿sí? O sea, cuando tiene que hacer alguna capacitación, algún acompañamiento en territorio, ¿sí? O sea, todo esa activamente y de forma directa el Estado con agentes propios está llevando a cabo una acción. La categoría 6, que sería los gastos funcionales y complementarios de las políticas, ¿sí? O sea, siempre hay para poder implementar esa política se necesita un gasto de base, que es de la propia gestión del organismo, ministerio, secretaría, institución pública que lo está llevando a cabo. Entonces los gastos funcionales, no de todo ese ministerio, sino de específicos que se vinculan a esa política, pero que son de apoyo, se identifican ahí como para que también uno pueda ver cuánto cuesta la gestión de este proyecto, de este programa que se está llevando a cabo. Y por último, la categoría 7, todo lo que es la inversión en infraestructura, específicamente hablando las construcciones. Y este último punto que les mencionaba, que es todo ese otro gasto que quizás no puede ser identificado porque el presupuesto en sí mismo no tiene esa información desagregada, y la propia política pública, como les comentaba antes, no prevé en su diseño, en su texto normativo, que los niños, niñas y adolescentes tienen especial atención en ese sentido, pero sabemos que son políticas importantes que tienen vinculación con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El informe tiene un apartado adicional, que esto en el monitor justamente no está porque también es variable y puede ser muy amplio, pero en el informe sí, y los ejemplos son todo el gasto en vivienda, el gasto en el acceso a agua potable y cloacas, la atención sanitaria en general, ¿sí? Más allá de aquellos programas que están destinados a niños, niñas y adolescentes, hay otras cuestiones de la atención sanitaria, de guardias, de otras cuestiones que atienden a niños, niñas y adolescentes, y los subsidios a la demanda energética, entre otros, ¿no? Acá esto es difícil quizás poner un corte en que entra y que no, pero en términos generales estos serían como los más relevantes. Y como les decía, esto es difícil porque desde el propio diseño, identificar cuántos niños, niñas y adolescentes están siendo alcanzados por esta política es complicado, y el presupuesto, por su diseño, por su propia lógica, tampoco lo expresa de la manera quizás en que uno necesitaría para poder identificarlo fácilmente desde allí. Entonces, en base a todo esto, como les comentaba, este monitor surge luego de la publicación de este informe y de su actualización en enero de 2021, a los fines justamente, ¿no? O sea, si el informe es bien completo, van a poder ver una caracterización que, si bien está hecha un año, sabemos que las tendencias llevan su tiempo a modificarlo, entonces es un documento de base que permite tener una noción general de esta política pública y analizar todo el trabajo que se hace para niños, niñas y adolescentes, pero específicamente la información presupuestaria con un informe anual se diluye un poco después en el tiempo la utilidad de esa información. Entonces, para complementar ello, se desarrolla este monitor destinado a niños, niñas y adolescentes para tanto esas políticas que se identificaron como las nuevas que vayan surgiendo o alguna que quizás se da de baja, etcétera, uno pueda seguir esa dinámica y tenga información al día y actualizada de esos datos que estuvieron publicados y de esta forma de clasificar e identificar que tiene este informe que les comentábamos, ¿sí? Entonces, de esta manera
se puede acceder de manera fácil a estos datos para quien quiera hacer un análisis propio y un seguimiento específico de alguna política, en el sentido en que fueron identificadas acá, y poder tener actualización periódica de la información, ¿sí? Obviamente que la idea es que este monitor siga esa lógica de dos categorizaciones que veíamos arriba, por las dimensiones, ¿sí? Ingresos, nutrición, etcétera, y por la forma de implementación en base a estas metodologías que les mencionábamos. Entonces ahora cuando veamos el monitor lo van a ver clasificado de esa manera, eh, pero también, como les decía, nosotros utilizamos información y hacemos un análisis. Esta es la forma de presentar en base a la metodología que se desarrolló, pero el presupuesto en sí, desde los portales del Ministerio de Economía y de distintos lugares, uno puede acceder y hacer el análisis que quiera con las categorías las distintas características que se definan, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar entonces en el monitor? A grandes rasgos, ahora después lo veremos en detalle. En primer lugar, se van a exponer información presupuestaria desde el crédito inicial, ¿sí? O sea, el crédito que aprobó el Congreso por ley, ¿sí? Obviamente la oficina es del Poder Legislativo, entonces es un dato relevante que se pueda reflejar cuánto aprobó el Congreso, y ese dato compararlo con el crédito vigente, ¿sí? Que es el que, mediante reasignaciones, el Ejecutivo hoy en día tiene asignado a esa política pública, y hacer la comparación también si se desea hacer un seguimiento desde el legislativo de cómo varió el crédito que se aprobó respecto al crédito que hoy en día se encuentra en vigor. Y también tiene información sobre el devengado, que es en sí la ejecución, ¿sí? O sea, los otros, todos sabemos que tanto el crédito inicial como el crédito vigente son, por llamarlo de una manera, expresiones de deseo, pero no confirma, no garantiza que se va a hacer efectivamente el crédito que se va a devengar. Entonces el devengado nos hace un seguimiento real de efectivamente lo que fue ejecutado, y para saber efectivamente cuánto se destinó a una política, siempre hay que ver el devengado al 31 de diciembre de un año, y ahí saber bien cuánto se destinó a una política en específico. Bueno, datos que vamos a tener, como les decía, tanto las dimensiones como la forma de implementación, siguiendo la lógica del informe. También vamos a poder ver el gasto por organismo, ¿sí? O sea, de la selección de políticas en base a esos criterios, ¿sí? O sea, acá lo que van a ver reflejado son las distintas políticas públicas que fueron identificadas previo al etiquetado. O sea, puede que en muchos casos no haya coincidencia con el etiquetado que después hizo el Poder Ejecutivo, porque como les comentaba, este trabajo es previo a que surja el presupuesto de políticas transversales sobre niñez y adolescencia que propuso el Ejecutivo. Fue en el año 2021 y este informe inicial fue en el 2020. Entonces, la identificación de los distintos programas, actividades, obras, proyectos, etcétera, no necesariamente va a coincidir. En muchos puntos coincide con lo que propone el Poder Ejecutivo, pero en muchos otros no. Entonces, esas que están, políticas que fueron identificadas, las van a poder ver dentro de cada organismo, o sea, clasificarlas según el organismo que las ejecuta o que las tiene a cargo. Siempre esto se va a trabajar sobre la apertura programática, sí, que es el punto de partida, o sea, es la forma, la lectura del presupuesto que se le da para hacer este trabajo. No solo la apertura programática del presupuesto asignado, sino también las metafísicas que tienen detrás. Y por último, también, para el que quiere mayor información y trabajar más en detalle estos datos, hay descargas en formato Excel que se pueden hacer, y van a poder ahí ya uno que quiera y que sepa cómo trabajar los datos, poder hacer sus propios análisis sobre esta identificación. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, consulta que quieran hacer? Bueno, suponemos o que se entendió todo o que no se entendió nada. Perdón. Hola. Ah, no. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces si les parece, vamos directamente al monitor.
Espera. ¿Sí? Ah, hola. Hola, Hola. hola. Sí, Soy Claudia. ¿Te puedo consultar algo? claro que sí. Ay, Te hola, escucho, hola. Claudia, ¿eh? Sí, sí, te escucho, Ah, te escucho. bueno. Em, lo que vos quisiste decir con el tema de las aperturas programáticas, que podía haber algún cambio que se efectuara en el presupuesto en otro año, entonces por ahí dejás otra apertura y quedaría abierta de otra manera, pero que tenemos el dato para evaluarla de ahí en adelante. Exacto, sí, en la medida que las aperturas programáticas vayan cambiando, sí, o sea, no suelen tener drásticos cambios, pero obviamente de año a año siempre surgen programas nuevos, algunos se dan de baja, otros se reformulan, cambian de nombre, etc. Con un informe en sí eso queda anacrónico, entonces el propio monitor, en la medida que haya cambios, se van reflejando en el mismo monitor, Va entonces uno lo... incorporando por año, por el año que le Exactamente, corresponda o el momento. Y lo otro que te quería consultar es cuando hablaste del devengado, que sí sabemos que efectivamente es lo que sí, realmente ejecutó y utilizó el Poder Ejecutivo en esa política. sí. No capturé el tema de, perdóname porque también me estaban hablando de una planilla de trabajo, el No hay tema problema. del devengado. Sí, Si, ¿de dónde obteníamos el dato? ¿Si ustedes lo bajaban ahí en el monitor o no? exacto, sí, ahora igual lo vamos a ver en detalle, justamente con eso arrancamos, pero Bueno, exacto, sí, sí. Si te parece, justamente iba a explicar eso ahora, que es la primera parte del monitor. Si no se resuelve la duda con esto que cuento acá, volví a abrir el micrófono y lo vemos. ¿Te parece, bueno, Claudia? genial. Bárbaro. Muchísimas gracias. No, Disculpa la interrupción. por favor, para eso estamos. Cualquiera que tenga una duda, como les dije antes, puede en el momento que considere oportuno abrir el micrófono, me interrumpe y resolvemos la duda si no se pierde después en el tiempo. O la junta para el final, eso no hay ningún tipo de problema. Bien, entonces, justamente respecto a eso, si ustedes entran a la página de la oficina y van a la parte derecha arriba donde dice monitores fiscales, si les parece vamos a hacer todo el recorrido, así ya también lo ven cómo acceder para quienes no saben. Uno entra, vamos desde la base. Entra a la página del OPC, acá puede ver distintos estudios, ¿sí? Si quieren buscar el informe que les comentábamos antes, se van a la parte de estudios específicos, ¿sí? Este es, como les decía, es un estudio que se hizo en particular, no es algo que tenga una periodicidad como otros tipos de trabajos, entonces es un estudio específico, van a políticas sobre grupos poblacionales específicos, y acá van a tener distintos trabajos que hemos hecho desde la oficina. El primero de este grupo está acá en esta parte, ejecución presupuestaria de la inversión social nacional en niñez y adolescencia, y esto como se hizo con datos que llegaban hasta noviembre, hubo una actualización meses después para publicar la información al 31 de diciembre del 2020. Este es el documento de base donde van a poder ver todo ese análisis que se hizo, que como les comentaba, una parte de la caracterización se hizo en conjunto con la Defensoría. Pero después, si quieren hacer este seguimiento, se van a la parte de acá arriba donde dice monitores fiscales. Perdón. Y acá ven los distintos monitores. Los monitores de políticas de gobierno van a tener el monitor de niñez y adolescencia. ¿Sí? Hacemos un clic acá y ahí esperamos unos segunditos a que cargue. Pueden ya ver el monitor. Si quieren acceder a los informes estos de base, también lo pueden hacer desde el mismo monitor, ¿sí? O sea, aquí tienen un botón que lo lleva al informe de base y a la actualización que extiende los datos al 31 de diciembre del 2020, los pueden consultar acá si quieren tener mayores precisiones. En sí, ¿en qué consiste el monitor? El monitor se va a dividir en tres partes. La primera parte es un análisis global, ¿sí? De tipo global. Ahí estamos. Primero acá van a ver la última fecha en que se actualizó, esto es de la semana pasada, están los datos. En general, salvo excepciones, los datos se actualizan semanalmente, entonces acá van a tener la fecha de actualización para saber de dónde están. Y como les decía, la OPC no es productora de datos, sino que es analista, entonces los datos se extraen del sistema ICD, ¿sí? En ese sentido, se traen
los datos de lo que tiene relevado el propio Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo en general, y con eso se extraen esos datos y se vuelcan en el formato con las características que tiene el propio monitor. Y acá aclaramos también que siempre estamos hablando de pesos corrientes, ¿sí? O sea, siempre lo que van a ver es la valor actual, o sea, no tiene ningún trabajo de compararlo con el IPC, de establecer en términos reales y otras cuestiones, siempre van a ver a pesos de hoy. ¿Cuál es el primer análisis que vamos a ver? Bueno, vamos a analizar el gasto en niños, niñas y adolescentes en estas tres dimensiones que les contaba, ¿sí? El crédito inicial, o sea, lo que aprobó el Congreso, cuánto está de vigente y cuánto fue devengado en sí. Si alguien quiere saber un poco más en detalle qué se refiere cada una de las categorías que van a ver en el monitor, se van a la flechita esta de ahí, sin hacer un clic, simplemente posicionando el cursor, les explica qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, acá como podemos ver, puntualmente que antes hablábamos del devengado, son las asignaciones presupuestarias ejecutadas a la fecha de actualización, ¿sí? Entonces, al 16 de mayo de 2023, vamos a saber que para las distintas políticas que fueron seleccionadas mediante la metodología como contribuyentes a la niñez y a la adolescencia, se gastaron 1 billón de pesos, ¿sí? O sea, acá como ven, billón con B, ¿no? Si haya escuchado B. Y como les decía también, vamos a tener tanto el crédito inicial como el vigente y esa comparación para que desde el propio Congreso se pueda ver lo que aprobaron los distintos legisladores en el presupuesto y cuánto está vigente hoy, con una comparación. ¿Sí? En este caso, por las reasignaciones presupuestarias, el crédito tiene una disminución de 0,1% respecto a lo aprobado, y la comparación la hacemos con cómo va evolucionando el gasto en niños, niñas y adolescentes, si no lo comparamos con el gasto total de la administración pública, ¿sí? En ese sentido, acá abajo en los gráficos de torta podemos ver que de todo el gasto total, el 9,6% del presupuesto se destina a estas políticas identificadas para niñez y adolescencia, y el resto no directamente, no vamos a decir un no rotundo, sino no directamente, porque todas estas políticas que antes conversábamos de vivienda, de subsidios a la energía, etcétera, es parte de este 90,4, pero bueno, no tienen una identificación directa o una forma de identificar directamente cuánto de ello contribuye a los niños, niñas y adolescentes, entonces va al resto de la torta, pero las especifica así. Lo mismo que acá, o sea, con esta modificación que veíamos, que actualmente con el vigente que hay se redujo un 0,1%, bueno, obviamente eso se refleja en esta diferencia también acá. Hoy en día, en los créditos vigentes, el 9,5% está destinado o está previsto para la niñez y la adolescencia. Sin embargo, en la ejecución vemos que hay una mayor ejecución, o sea, este gráfico, el porcentaje de ejecución, que compara, creo que acá lo explicamos, ven, ahí si uno quiere ver, porque después no lo recuerda, va al nivel de ejecución o el porcentaje de ejecución, es el cociente entre el importe devengado y el vigente, ¿sí? O sea, siempre dividiendo el devengado por el vigente da cuánto se ejecutó. En este caso, al 16 de mayo hay una ejecución de las distintas acciones destinadas a niñez y a adolescencia del 33,5% del presupuesto ya fue ejecutado, mientras que en el gasto total de toda la administración pública se lleva ejecutado el 30,3%. Acá hacemos una aclaración que no hay que pensar que necesariamente, por ejemplo, ya vamos más de un tercio del año transcurrido y no necesariamente la ejecución tiene que acompañar el mes que estamos, ¿sí? Porque la ejecución presupuestaria no es lineal, hay programas que se van a ejecutar a fin de año, hay aumentos quizás que están previstos que van a ir más adelante, entonces parte del presupuesto lo prevé en el inicial o en el vigente, pero todavía no se ejecuta porque va a ser algo más adelante, sino que es simplemente un indicador de seguimiento de cuánto se viene ejecutando. A lo que voy es que va a requerir quizás un análisis adicional con posterioridad, no solo quedarse con ese dato para ver si se está ejecutando bien o mal, entendiendo bien o mal como a tiempo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, la primera parte la pueden ver acá. Después hay otro bloque, pero si uno quiere tener más información sobre esto, van a encontrar estos grafiquitos que son como unas flechitas. Esto nos va a indicar que aquí hay más información. Entonces, se hace clic en este icono y, si tenemos un poco de paciencia, nos va a abrir un desglose por organismo que tiene a su cargo alguna de las políticas, entendiendo políticas como estos programas que se llevan a cabo, ¿sí? Y que se identifican en el presupuesto. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, tenemos ANSES, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Cultura, Desarrollo Social, tanto desde la Administración Central como desde la SENAF. Aquí está diferenciado porque tienen un servicio administrativo financiero propio, ¿sí? Entonces cuando hay un servicio administrativo financiero diferenciado del de la Administración Central o de otro, y en ambos casos hay una contribución hacia la niñez y la adolescencia, se los identifica por separado. El Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, de Salud, Ministerio de Turismo y Deportes, el Poder Legislativo desde la Cámara de Diputados, que esto tiene que ver con la Comisión de Seguimiento, y el Poder Legislativo desde la Defensoría. ¿Sí? Acá lo mismo, la Defensoría tiene un SAF propio, entonces está identificada aparte, y se repite Poder Legislativo 2 veces porque estamos hablando de SAF distintos. En este sentido, Discúlpame, acá, Andrés. sí, claro. Sí, sobre el tema en general que tienen, bueno, está buenísimo esto que esté por cada uno de los ministerios, que muestra la dispersión que hay también en el tema del gasto y la administración, pero el tema general es que la evaluación, fuera de que hay, viste que vos tenés metafísica, bueno, se va a atender, no sé, 100 niños, 100 horas, lo que sea que se le brinde, Sí. pero lo que realmente me parece que falta es el tema de las propias provincias, a lo mejor que lo reciben, es la evaluación de, bueno, este sí, tuvo progresar para terminar el secundario, donde lo terminó, no lo terminó. No hay una, ¿cómo se llama? Una evaluación de resultados de todo lo que se gasta, ¿verdad? No hay eso. No, exacto. A ver, Eso desde... es lo que nos está faltando y que hace que la dispersión, parece que todo el mundo es un crack cuando pide aumentamos el gasto en educación, aumentamos el gasto, y no sé si es tan bueno de la forma que lo aumentamos, porque hay muchos, siempre hay anécdotas como el tema de la compra de libros que se han mandado a provincias donde han encontrado las cajas tiradas, cuando van cambiando las gestiones, ¿no? Cajas tiradas, cerradas, porque no interesan, porque bueno, eso no lo hizo la provincia, o porque no interesa porque nadie lo controla, ¿viste? Nadie lo evalúa. No controla para evaluar, no controla para controlar. No desde Sí, ese sí, sí. punto de vista, sino desde el punto de vista de obtener resultados. Disculpame, sí que te interrumpí, Exacto. pero me pareció importante. No, no, gracias, Claudia. Sí, justamente, como les decía antes, o sea, aquí reflejamos la información que se produce desde lo presupuestario, ¿sí? O sea, esta es una de tantas herramientas, acá no se acaba siempre la administración pública con el presupuesto en sí mismo, es una herramienta potente de administración y de información, pero obviamente no es la única, requiere otras cuestiones. Y en ese sentido, por eso nos pareció oportuno iniciar mencionando también desde lo que las funciones que tenemos en la oficina, de hacer este análisis que surge desde un informe, porque en el informe quizás sí tenemos un desglose en toda esta parte que les mencionaba, que es la primera parte de caracterización, ver distintos datos hasta donde nos permite la información pública, pero ver distintos datos de escolarización, de pobreza en cada una de las provincias. Estos datos están todos desagregados allí, que son la base para el análisis presupuestario, que es el que tiene que hacer la oficina de presupuesto, ¿no? Obviamente, el propio nombre de la oficina lo dice, el análisis es presupuestario, entonces... Andrés, vamos, sí. la verdad que viendo así el número, ya sé que vos no tenés responsabilidad de cómo se hizo este devengado del presupuesto, Sí. pero, por ejemplo, acá por lo que veo,
tenemos una forma de ir gastando el presupuesto muy desigual. Sí, Por ejemplo, algo que tenía un porcentaje de ejecución del 46%, que es el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Central, ya ejecutó el 36%, pero el ítem de abajo, que es el respecto a la CENAF, solo ejecutó el 0,39%. Eso no, perdón. realmente son valores que preocupan muchísimo. No sé, ya sé que Perdón, vos Carmen, estás mostrando información nomás, sí, pero igual te interrumpo ahí porque, perdón, ahí así aclaramos cómo es la lectura. Esto es la participación, ¿sí? Como dice acá, participación en el gasto. Como la CENAF tiene 4 millones, esto es el 0,39% del billón que tiene ejecutado. ¿Sí? Entonces gastó 4 del billón total, pero la CENAF en sí mismo, si comparamos el vigente, que son 12 millones, y gastó 4, su ejecución es esta de acá. Porcentaje de ejecución, 32,9. Participación en el total, 0,39. peor. Entonces, son dos datos Yo distintos, claro. pensé que era lo que había gastado. Es peor, es el pedacitito de torta que le toca. Exacto. En este caso, la CENAF tiene esta asignación presupuestaria para lo que es niñez y adolescencia, que bueno, obviamente, como hablábamos, nosotros hacemos el análisis de estos datos y va más allá, la valoración corresponderá Totalmente, gracias. a cada uno. Exacto, sí, no por nada. Pero justamente, ya que estamos, también aclaramos acá, de nuevo, o sea, para la lectura de esta tabla, esta columna, porcentaje de ejecución, como veíamos antes, compara el devengado dividido el vigente, ¿sí? Acá podemos ver que algunos han ejecutado más que otros. Como les decía, esto no necesariamente está bien o mal, sino que tiene que ver con cómo se implementan las políticas, ¿sí? O sea, digo, no es un indicador definitivo de si se está ejecutando bien o mal, sino simplemente es un indicador para poder hacer ese seguimiento. Y lo que es la participación es de este total de políticas y de presupuesto que está identificado acá, cuánto le corresponde a cada uno de estos organismos. ¿Sí? En este caso, la mayor parte de la torta la tiene ANSES, ¿sí? Que es quien asigna los ingresos económicos a través de las asignaciones familiares, asignaciones universales y otro tipo de asignaciones de embarazo, maternidad y otras cuestiones. La mayor parte del presupuesto está ahí, entonces casi la mitad lo vemos en este caso. ¿Sí? Otro tanto lo tiene desarrollo social y también se lleva una gran parte de la torta porque tiene la propia tarjeta alimentar. Entonces, ahí vemos la mayor parte del gasto distribuido en estos organismos. ¿Sí? Pero bueno, después va a haber otros, ¿sí? Como por ejemplo el propio Ministerio de Educación, con todas las políticas que lleva a cabo, también tiene una gran participación. Entonces, nada, o sea, eso tiene que ver cómo se distribuye, ¿sí? Más allá de, como les decía, o sea, las propias análisis y valoraciones quedarán potestad de ustedes en base a estos datos que estamos reflejando objetivamente de lo que tiene el propio presupuesto. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les decía, eso, si uno quiere ver ese desglose por organismo del gasto en niñez, aprieta este botón y se despliega. Si no, lo vuelve a apretar y se cierra, o lo pueden dejar incluso si quieren abierto. Eso es a libre elección de cada uno. Vamos al siguiente bloque. Si cada bloque del monitor lo van a identificar con una barra gris, en este caso es el primero que habíamos analizado, se llama la participación de las acciones presupuestarias destinadas a la niñez y adolescencia en el gasto total. ¿Sí? Si vamos a el siguiente bloque, es el gasto en niñez y adolescencia por dimensión. ¿Sí? Entonces, acá, ¿en qué está gastando el Estado en general para, según el tipo de política pública que está llevando a cabo? ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué se trate esa política, si se quiere complementar los ingresos, se clasifica acá. Si se quiere, son acciones para promover la cultura y la educación, la educación no, perdón, la cultura, el deporte y otras cuestiones más de tipo recreativas en los niños, va en esta clasificación.
Si son acciones de acompañamiento, van a estar en resguardo y protección, en acompañamiento en sí. Y acá quiero hacer una aclaración que justo en la última actualización, en esto que decíamos, que periódicamente, en la medida que aparecen nuevos programas presupuestarios que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, se agregan al monitor. Acá tuvimos un pequeño error de programación que ya se va a cambiar y están duplicadas algunas categorías, ¿sí? Esto en breve, ya la semana que viene lo tienen corregido, pero esta categoría que se llama contención y acompañamiento y este acompañamiento es la misma, habría que sumar una con la otra, ¿sí? O sea, acá quedaron algunas acciones nuevas, quedaron en acompañamiento y las que estaban antes quedaron en contención y acompañamiento, y lo mismo pasó con resguardo y protección de derechos hay que sumar, o sea, estos 5 millones más este casi millón, habría que sumarlos hasta la semana que viene, que ya lo van a tener todo agrupado. Les pedimos disculpas, esto fue a los fines de la última actualización, nos quedó desacoplado, pero ya enseguida esto va a estar junto, ¿sí? O sea, como lo pueden ver acá, lo tienen en lista y en gráficos. En el gráfico, como pueden ver, como quedó duplicado, tienen esta doble barra, ahora vemos bien igual de qué se trata el gráfico en sí. De nuevo, acá entonces, si vamos al análisis, también van a poder analizar para cada una de las dimensiones, ¿sí? Pueden ver el inicial, el vigente, el devengado y el porcentaje de ejecución, ¿sí? Y la variación entre el vigente y el inicial, de nuevo, a los fines de que el legislativo pueda hacer un seguimiento de esas variaciones entre lo que aprobaron y lo que hoy en día está vigente. Si quieren más información de esto, o sea, para cada una de estas dimensiones que vemos acá, y de nuevo pidiéndoles disculpas por estas duplicaciones que ya se van a corregir para la semana próxima, o para estos días incluso, pueden ir a más información cada uno. O sea, la de ingresos, acá lo ven en números, y acá pueden verlo en gráficos, ¿sí? Si se posan sobre las barras, pueden ver esos mismos valores que ven arriba, hacer una comparación. Hay gente que le resulta más útil verlo desde lo visual que desde los gráficos que desde los números, entonces tienen esa doble opción. Y acá se agrega el dato de cuál es la participación en el devengado total, ¿sí? de esta categoría. Entonces la categoría ingresos, que va a tener distintos organismos dentro, ¿sí? O sea, no solo, ahora lo vamos a ver, no se preocupen, pero antes veíamos en la parte inicial lo veíamos por organismo, y ahora lo vemos por tipo de política. O sea, el ingreso va a estar ANSES, pero también puede haber otro organismo que esté contribuyendo a complementar los ingresos de los hogares con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? O sea, no va a ser solo ANSES. Por eso, como pueden ver, si comparamos uno con el otro, ANSES acá tiene 1,745, pero en ingresos hay 1,767. ¿Por qué? Porque hay más cosas, no solo los apoyos en ingresos que hace ANSES, sino que hay otros más. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, hacemos un clic en el botoncito de ingresos. Para saber que estamos analizando ingresos, el monitor sombrea todo el resto para decir esto por ahora está oculto. Y si me voy abajo, me hace este desglose de lo que son los ingresos, ¿sí? Entonces acá de nuevo, siempre que apretemos el botón vamos a tener información más desagregada. Para tener esa información desagregada, podemos ver cuál es el organismo. En este caso, como o sea, hablábamos y preveíamos, es la ANSES la que tiene gran parte del presupuesto de ingresos, pero si yo sigo bajando, puedo ver que el desarrollo social también tiene algunas políticas de apoyo a los ingresos. Entonces voy a sumar a ambos en esta categoría de ingresos, ¿sí? De complemento a los ingresos familiares. Y acá sí ya vamos a poder apreciar la desagregación por programa o subprograma y por actividad u obra, ¿sí? Entonces, como podemos ver, por ejemplo, tenemos las asignaciones familiares y universales, ¿sí? Donde tenemos la asignación universal para protección social, y las asignaciones familiares para los trabajadores activos, las asignaciones familiares para los monotributistas, los complementos que se le dan a estas asignaciones, ¿sí? Los distintos bonos que se otorgan, también las asignaciones para los pasivos, para los que tienen la pensión universal, etc. ¿Sí? Acá van a poder ver todas las distintas actividades y obras que componen, que fueron identificadas como, a través del presupuesto, como las políticas vinculadas, en este caso, a la categoría ingreso.
Y de nuevo el mismo análisis lo pueden hacer acá, crédito inicial, vigente y devengado. En este caso, esta política, por ejemplo, inicialmente no estaba creada, es una actividad que se creó con posterioridad a la aprobación del presupuesto, por eso tiene un inicial de 0 y un vigente de 255 millones, de los cuales se devengó ya el 85%, así que esto o puede ser que la política se termine ahora o necesite una ampliación, como les hablábamos antes y vuelvo a repetir. Perdón si soy repetitivo, pero creo que a veces es necesario recalcar algunos conceptos como para que queden grabados, entonces esto no nos va a decir nada per se, sino nos va a dar un indicio para si uno quiere hacer un análisis mayor, si esta política en sí se va a ampliar o se te culmina ahora o lo que sea. Y así con todo, cada una de estas las pueden ir viendo. Además, en esta parte podemos ver las metafísicas que expone el presupuesto para cada uno de estos casos. Y entonces, si yo voy a metafísicas, hay un botón que me dice ver metafísicas, lo aprieto, de nuevo, el monitor se va a grisar para saber identificar en dónde estoy parado, a la medida que voy haciendo el desglose de información, y me abre esta parte de metafísicas, ¿sí? En este sentido, tenemos, bueno, justo esta no está, esto como les digo, es información que viene del ICIDIF, no es que la producimos nosotros, esta puntualmente se ve que no está cargada todavía el dato en el último reporte, pero sí está el de la ayuda escolar anual, cuánto es la programación anual vigente, y todavía no hay información de la ejecución mensual. Si quieren podemos ver otra. Por ejemplo, a ver esta, las asignaciones familiares a pasivos. Acá podemos ver distintas metafísicas, ¿sí? La asignación por adopción, por hijo discapacitado, por maternidad, por nacimiento y la ayuda escolar. Acá cuánto se planea entregar, esta es la metafísica, ¿sí? Para el que no lo sabe, es cuánto es una unidad de producción pública que se va a hacer con ese presupuesto que tenemos. Entonces acá, en este caso, nos dice cuál es la unidad de medida. Se tiene planificado para el año 2023 entregar 261 asignaciones por adopción. Siempre estamos hablando así, a los que son pasivos, ¿sí? O sea, la gente que ya está, que tiene algún tipo de jubilación o pensión, que es un pasivo en sí, y les corresponde una asignación por ley. Hay gente que se les va a dar alguna de estas asignaciones, que son las que están planificadas acá. De nuevo, esta es una estimación y surge del propio presupuesto que reporta el propio Ejecutivo, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió entonces cómo avanzar? El bloque va a arrancar, repaso brevemente, el bloque va a arrancar con el listado de las distintas dimensiones, tanto en tabla como en gráficos, y si yo quiero adentrarme en una dimensión, aprieto en el botón. Cuando aprieto ese botón me va a desplegar abajo esta tabla, ¿sí? Que originalmente no va a estar, yo necesito ir al botón. Si no, imagínense si estuviera todo, también esto sería interminable, entonces la idea es que uno vaya entrando donde considera y que en el monitor en general tenga un pantallazo. Entonces acá entramos a otra dimensión, como ven se grisa. En este caso es el Ministerio de Educación, no recuerdo si en educación teníamos algún otro, en la dimensión educación. Como ven acá, en la dimensión educación tenemos otro organismo, no solo el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y por qué están en educación? ¿Por qué? Porque tiene una actividad que es apoyo para la construcción de centros de desarrollo infantil, ¿sí? Entonces, como va a haber un apoyo desde el Ministerio de Obras Públicas para el desarrollo infantil, para lo que tiene que ver con la educación de los infantes, se lo considera dentro de esta dimensión. Y de nuevo acá también pueden ir viendo, apretan en ver metas, y abajo les van a aparecer las metas, cuántas provincias son asistidas, etc. Como les decía, hasta ahora, en la última bajada, no estaba la ejecución en el propio ICIDIF, entonces no la pudimos, no se pudo reflejar acá en el monitor, pero esto también, en breve, en cuanto esté, se va a reflejar. Bueno, así pueden explorar tranquilos las distintas dimensiones, ir viendo quiénes son los organismos, qué tipo de políticas tienen, desde la lectura del presupuesto, ¿sí? O sea, ustedes saben que no necesariamente
no toda política se traduce en un renglón presupuestario. Eso va a depender mucho de cómo esté. Hay algunas políticas que en el presupuesto es un renglón, pero quizás adentro tiene varios programas, varios planes, distintas cuestiones. Entonces, no confundir esa lectura, que el presupuesto necesariamente refleja los distintos programas que se aprueban por normativa, sino que algunos pueden agrupar cuestiones, incluso como les comentaba antes, hay cosas que no se pueden identificar desde el presupuesto y no se van a reflejar acá. Por último, si vamos al último bloque, se llama gasto en niñez y adolescencia según forma de implementación, y en este caso son las 7 que repasábamos en el PowerPoint, que son la ayuda económica a hogares con niños, niñas y adolescentes, la ayuda en especie, que se divide en A y en B, como veíamos antes, políticas generales o políticas para poblaciones en situación de vulnerabilidad, las transferencias a provincias, las transferencias a instituciones, ¿sí? O sea, cuando no es el Estado Nacional el que lo ejecuta, sino que lo hace a través de, o con transferencias a provincias, lo hace de forma descentralizada. Cuando se ejecutan por agentes propios, los gastos de funcionamiento en sí que tiene esa política para ser llevada a cabo, y la inversión en infraestructura, que son específicamente las construcciones, hacemos la aclaración, porque, por ejemplo, un desarrollo de un edificio, la construcción de una escuela, el equipamiento después de esa escuela va a ser otro tipo de gasto, si no va a ser la infraestructura en sí, sino acá lo que busca esta clasificación es identificar en específico las nuevas construcciones que se están desarrollando. Si ustedes se van a la I, acá de nuevo, sin hacer clic, sino simplemente apoyando el cursor, les va a explicar en qué consiste cada una de estas categorías que permiten clasificar los gastos, ¿sí? O sea, esto lo que hace, o sea, cómo se construyó esto, de las distintas clasificaciones del gasto por inciso, se fueron identificando según el tipo de gasto que se hacía, ¿sí? Entonces, si es inciso 1, que es el gasto en personal, bueno, todo lo que es inciso 1 va a estar en gastos de funcionamiento, porque en general es el propio personal de esa repartición pública. Pero después ya, inciso 2, que son los bienes de consumo, bueno, se van a ir clasificando dependiendo si es una distribución de alimentos, ese inciso 2, lo que tiene que ver con alimentos, para distribución de alimentos se lo va a considerar como una ayuda en especie, pero si son otros gastos de alimentos que se hacen para un evento que se hace en un ministerio, va a ser gasto de funcionamiento. Bueno, lo que se va haciendo es eso, o sea, la distinta distribución por inciso se la categoriza para entenderla mejor, para no tener todos los incisos y subaperturas. Facilitamos con esta metodología una lectura más sencilla en 7 categorías para entender un poco cómo gasta el Estado. Entonces, en ese sentido, esta tabla nos va a mostrar estas formas de implementación que les comentaba, y en la primera columna los distintos organismos que ya veíamos viendo antes, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el gasto que va a hacer ANSES va a ser principalmente las ayudas económicas y los propios gastos en funcionamiento de ANSES. Después, otro tipo de gasto no tiene ANSES, ¿sí? Para lo que es niñez y adolescencia. En cambio, desarrollo social, podemos ver que tiene varias cuestiones, ¿sí? Va a tener, gran parte va a ser la ayuda económica, que es la tarjeta alimentar, y se la considera ayuda económica porque justamente no se le da el alimento, sino se le da una tarjeta para la compra de alimentos. Lo que es la distribución en alimentos en sí, que es otro programa, no es la tarjeta, sino que es los complementos alimentarios y la ayuda a comedores y otras cuestiones. Si los hace directamente el ministerio, los van a encontrar acá adentro, en las ayudas en especies. Si se lo transfiere a una provincia para los comedores de la provincia, va a estar en las transferencias a las provincias. Cuando le transfiere directamente a un comedero, a un comedor, a un merendero para que compre los alimentos, lo van a encontrar acá. Como pueden ver, hay distintas cuestiones. Los propios agentes que van a territorio del ministerio están acá, los que trabajan en el ministerio para gestionar todo esto lo van a encontrar acá, y las propias construcciones y los centros de desarrollo infantil y otras cuestiones que hace el ministerio las van a encontrar acá. Entonces, como pueden ver, acá también van a ir viendo y entendiendo distintas cuestiones. Y de nuevo, si se van al final, tienen el total para cada una de estas formas de implementación. Y si volvemos para arriba, de nuevo, como les decía acá, hay cuestiones que están duplicadas, que ya se van
a resolver en breve, pero, por ejemplo, si yo me voy a ingresos y hago un clic, me pone en gris el resto de las dimensiones para mostrarme que estoy en esta, y me muestra dentro de ingresos cuáles son los organismos que contribuyen a la dimensión de ingresos, ¿sí? O sea, van a ser ANSES y van a ser el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo contribuyen? Bueno, principalmente con ayuda económica, ¿sí? Por eso va a guardar la lógica de que están en ingresos, y principalmente van a tener también gastos funcionales vinculados a ello. Cuando vean un 0, y acá podemos ver el ejemplo, el de arriba acá no hay nada y acá hay un 0. Si bien acá abajo se explica, lo explicamos también acá, cuando no tiene nada es porque no tiene asignación presupuestaria. Cuando tiene un 0, quiere decir que tiene asignación presupuestaria, pero, o sea, tiene un vigente, pero no tiene devengado. O sea, el devengado es 0 dividido el vigente, da 0. Acá es nada porque no hay directamente. Bien, esto es el monitor dinámico para que lo puedan ir viendo. Como pueden ver, si quieren ir hasta los programas y las metas, lo van a encontrar en el bloque 2. Ya esto es una forma, una propuesta de cómo analizar a través de estas categorías el gasto en sí mismo. Y por último, si quieren indagar y ustedes trabajar más los datos, ya se van a la parte final donde van a encontrar. Bueno, este es una presentación, un videíto, que mucho más resumido de lo que les estoy haciendo yo, pero les va a mostrar todos los contenidos que tiene el monitor, y van a tener descargas en Excel de distintas cuestiones, ¿sí? Van a tener todo lo que esté identificado como niñez en forma de gasto en niñez y adolescencia de forma más desagregada, una propuesta un poco más resumida, o sea, si no quieren tener tantos datos, ahora vamos a ver uno de estos Excel también para que entiendan de qué se tratan. Esto por un lado, la apertura programática, ¿sí? O sea, para cada actividad y obra, hasta nivel de actividad y obra, cuánto tienen asignado en cada una de las distintas aperturas, y por otro lado, se pueden descargar las metafísicas también, a nivel completo y a nivel resumido. Y ese sería en sí el monitor. No sé si acá quieren hacer una pregunta, si no vemos esa planilla Excel que se descargan como para entender. Andrés, perdón. Sí, sí. Yo tuve que entrar desde el celu porque estoy con problemas con conexión en la compu de acá. Hay algunas consultas en el chat, pero no sé si Mariana Moragues preguntó algo y también Roxana A ver, ahí Bovino. las No sé miro. si llegaste a verlas o si más que nada No las miré, quieren saber pero... cómo ven por jurisdicción. Ah, bien. A ver. Esperen que me voy hasta arriba. Si quieren, voy repasando desde la primera pregunta y ahora vemos también Sí, esta que me comentaba estas Nati. que O sea, quedaron son desde 14:49 aprox, más o menos, para guiarte a vos en el chat. Las bien, últimas 3. perfecto. Ok. Sí, bien, del seguimiento por jurisdicciones. Bueno, puntualmente acá el monitor no refleja el gasto por jurisdicción, ¿sí? O sea, este es el programa tal cual está reflejado en el presupuesto, y en el gasto jurisdiccional no, cuando se transfiere a una jurisdicción en específico, eso en el Excel ahora lo vamos a ver, quizás el destino sí se puede ver. Ahora, las políticas, por ejemplo, de ANSES, de asignaciones familiares como y universales, como las ejecuta directamente ANSES a las personas, no van a estar acá porque no es propia información presupuestaria, ¿sí? O sea, no es las metafísicas, que es lo que nos da el presupuesto. Estoy tratando de buscar, a ver si se los mostramos cómo lo refleja el presupuesto. El presupuesto en sus propias metafísicas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a las asignaciones familiares. Me habla de beneficiarios a nivel país, ¿sí? O sea, esta desagregación no la tenemos por lo menos a este nivel de bajada. Obviamente esta información se puede conseguir desde otras portales que publica el propio Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea,
en datos.gov.ar tienen un montón de bases de datos que desde ahí pueden trabajar, o en las distintas páginas. Eso va a depender mucho también de cómo se maneje cada organismo, pero algunos publican en sus páginas de manera desagregada cómo se vienen ejecutando y los datos de las distintas políticas. Pero bueno, en ese sentido el presupuesto en sí no nos da mayor información que la que podemos reflejar acá, o la que podamos descargar un poquito más desagregada en el Excel. No sé si eso resolvió un poco la duda, pero desde acá no la vamos a tener en el monitor esa información, porque no es el análisis que se le da al presupuesto desde ese lado. Cada uno de los programas según su jurisdicción que lo ejecute, provincias, ministerios. Bueno, lo que es ministerios lo veíamos acá. Ya a nivel provincial, de nuevo, esta última pregunta de Roxana. Como les decía, no lo tenemos. Si les parece, entonces, para ver qué información a nivel jurisdiccional hay en los Excel que descargamos, voy a dejar de compartir esto y voy a abrir el Excel. Así vemos eso y después abrimos para dudas en general. Bien, creo que ahí se ve. Bueno, acá obviamente no va a tener la estética linda de los colores y grafiquitos del monitor, ya vamos a estar hablando de otra cosa, pero no es tampoco tan complejo de interpretar, ¿sí? O sea, acá van a tener en la primera fila las distintas componentes, ¿sí? que van a encontrar en el Excel. O sea, van a tener por el ejercicio presupuestario, la jurisdicción, ¿sí? Poder legislativo, jefatura de gabinete, etcétera. O sea, si uno quiere, cuando aprieten, este es el primer Excel que veíamos en la lista, ¿sí? Entonces, esto va a ser así como más, va a salir todo más comprimido. Uno lo puede ir ampliando como para ir viendo, pero van a tener jurisdicción, subjurisdicción, entidad, ¿sí? Me voy yendo para la derecha, el propio SAF, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes hablábamos que si un mismo organismo tiene dos SAF, lo vamos a reflejar porque así viene del propio ECDIF y porque se ejecuta de manera diferenciada? Entonces es importante marcar la diferencia. Entonces, de esta manera, tengo que ir moviendo, ahí está. Seguimos, después del SAF van a tener el número de programa y el nombre del programa, ¿sí? O sea, el programa 41, nombre del programa. El subprograma es lo que sigue. Acá vamos a tener subprograma, número de proyecto y proyecto, actividad. Cuando tiene un 0 es que no corresponde, ¿sí? O sea, así es la bajada, pero no, cuando es un 0 es que no existe. También la clasificación por finalidad, ¿sí? Que es una forma de ver el presupuesto, que muchos la deben conocer. Por función, ¿sí? Finalidad y función. Y después, ya si nos vamos más a la derecha, acá van a tener la apertura por incisos que hablábamos antes, ¿sí? Inciso, partida y parcial, principal y parcial. A ver, esperen. No es tan prolija esta parte de la presentación, pero bueno, no siempre es fácil mostrar un Excel. Entonces, inciso 3, que son servicios no personales, el principal 4, que son servicios técnicos y profesionales, y si me voy más a la derecha, el parcial 9, que es otros servicios técnicos y profesionales, y acá van a ver distintas clasificaciones, y acá está lo que les comentaba. O sea, cuando va para una provincia en particular, lo van a poder identificar acá. El problema es que si es central, o sea que se ejecuta en el ministerio, también va a aparecer Ciudad de Buenos Aires. Ahí quizás va a ser difícil hacer esa identificación o distinción, porque lo administra el propio organismo que está radicado y ubicado acá en la ciudad. Entonces el presupuesto lo identifica como en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a tener una dualidad, pero para otras provincias, ven acá como podemos ver, ya cuando hay un gasto que se destina directamente a Buenos Aires, San Luis, otras provincias, Tierra del Fuego, Santa Cruz,
como pueden ver acá, sí van a encontrar alguna información adicional. Y nada, si quieren buscar de sus propias provincias, pueden agregarle un filtro y me voy a provincia, me quedo por ejemplo con Chubut, acepto, y acá voy a ver todo lo que está destinado a Chubut, ¿sí? Y de nuevo, si me voy más a la derecha, tienen crédito inicial, crédito vigente, y acá hay más información, comprometido, devengado y pagado, ¿sí? También, eso bueno, son cuestiones ya más específicas del presupuesto en sí, que bueno, uno a veces compromete el gasto, pero todavía justamente no se devengó, o sea que es como algo, una previsión que se está haciendo, que ese gasto se sabe que se va a hacer, pero todavía no está oficialmente adjudicado. Una vez que se devengó, eso quiere decir que ya el Estado se comprometió a ese gasto, que puede demorarse en pagar o no, por eso a veces van a ver un devengado que no esté pagado o no. El pagado es una cuestión más operativa, que se concluyó el circuito, por eso siempre se opta por mostrar el devengado, que es el más realista, que es el compromiso cerrado que tiene el Estado en sí mismo, ¿sí? Y adicionalmente acá, estas son las bajadas así tradicionales como se puede hacer del ICIDIF, pero acá lo que van a tener es agregar a cada una de estas líneas, ¿sí? Fíjense que esto está bien desagregado a nivel inciso, o sea, es bien detallado, pero acá le van a tener asignado, que esté vinculado obviamente a niñez y adolescencia, a cuáles de las dimensiones, ¿sí? O sea, si se destina a educación, a ingresos, a nutrición, a cultura, u otras cuestiones, y la forma de implementación, ¿sí? O sea, cada uno de esos incisos que veíamos antes, cómo se van haciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos ver transferencias a provincias y municipios. Bueno, tenía la duda acá yo, pero vemos que ayudas económicas a hogares y a niños, también el presupuesto nos lo muestra. Me vuelvo para acá para mostrarles que habíamos filtrado Chubut. Entonces, no solo vamos a encontrar provincias lo que son transferencias a provincias, sino también en otra forma de implementación, como por ejemplo las ayudas a personas, ¿sí? O sea, las ayudas en dinero a personas y las transferencias, por lo que estamos viendo acá, funcionamiento local. Así que sí, por lo que veo, no lo tenía tan presente esto, pero las distintas formas de implementación van a identificar a las provincias. Así que quizás no es la forma más perfecta de encontrar cuánto se destina a cada provincia, pero sí van a poder hacer un análisis bastante detallado yéndose a esta parte de acá. Bueno, dudas, preguntas, algo que necesiten que reveamos, ¿se entendió, no se entendió? Sí, te hago una pregunta, Andrés. Sí, El tema de cuando hablas del gasto transversal, sí. no, me quedé colgada con eso. Desde el principio, digo, hablamos de cuando Sí, hablamos de sí, transversales. Las políticas transversales es una forma de analizar el presupuesto más allá de la apertura por organismos o incluso por finalidad, función, es otra forma de verlo, ¿sí? Esto sí, no es solo, correcto. claro, no es algo solo que se utiliza acá en Argentina, sino que a nivel internacional lo que es género, lo que es medio ambiente, se utiliza mucho, y niñez y adolescencia en algunos casos también, que es una forma justamente de ver el presupuesto, una temática de política general. Principalmente cuando hablamos de transversales, tienen que ver con que estén destinados a un grupo poblacional en específico, ¿sí? Generalmente, porque en algunos casos no, por ejemplo, el cambio climático afecta a toda la población, pero generalmente, como en este caso, niños, niñas, adolescentes, el otro monitor que tenemos de discapacidad, el monitor que tenemos de género, son todas políticas transversales para un grupo poblacional. Como podemos ver acá, vas a encontrar un montón de organismos, de tipos de políticas, de cómo se implementan. Lo que une a todo esto que estamos viendo acá es que están A los destinados a niños, niños, a niñas y los niños. adolescentes. Después tenés un montón de formas de verlo, de analizarlo. Lo puedes analizar por organismos, lo puedes analizar por en qué se está gastando, por qué tipo de política. Pero bueno, es un tipo de lectura, ¿sí? Que si no existiera esta forma de agrupar, justamente no hay una herramienta de
del presupuesto que nos muestre todo el gasto que está destinado a niños, niñas, adolescentes. Entonces, nada, es una de las tantas lecturas que le podemos dar. No sé si sirvió la respuesta, si quedó claro. Sí, y una cosa que quería comentar, para la gente que dice por ahí, un programa es poco o en un programa, en una actividad, en un organismo, no es tan así la cuestión. Por ahí está muy Claro. disperso, y la Administración Nacional lo único que está haciendo es administrar subsidios. Eso es lo que está pasando en muchos ministerios. Vos buscas becas y de repente encontrás becas en un montón de ministerios. No hablo de las progresar en específico, que es el caso que vos decías, de un programa que junta varias cuestiones, más que la beca Progresar, que no la podés tener abierta con las metas, las cantidades físicas. Sí. Nada de eso, que cantidad no quiere decir calidad ni efectividad. Para todos los que les preocupa la cantidad de pesos en cada lugar. No, tal cual. A ver, eso es así, o sea, la evaluación de las políticas tiene que ver con los resultados que están alcanzando, más allá de la asignación presupuestaria o no, y va a haber distintas políticas públicas en sí que se van a llevar gran parte de la torta, en el sentido del gráfico torta del presupuesto, por cómo se implementa, así que son transferencias a personas, y hay otras que quizás es el sueldo de una persona que tiene que ir a territorio a hacer un trabajo, y bueno, no va a ser comparable desde lo presupuestario. Entonces esto es simplemente una herramienta de información más a los fines de evaluar luego las políticas públicas y poder hacer el seguimiento. Nosotros, al ser la oficina de presupuesto del Congreso, damos información presupuestaria al Congreso, o sea, damos esa herramienta, pero sí, obviamente, aclarando que no es la única herramienta. Si quieren un análisis más detallado, lo tienen en el informe, donde ahí sí hacemos esa caracterización para saber en qué estado están los chicos, qué se les están asignando estas partidas presupuestarias y otras cuestiones, pero obviamente por cuestiones lógicas y de la propia función de la oficina, es lo que nos compete y lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, sí, es como decís vos, siempre esto o sea, el presupuesto no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, una herramienta, y entenderlo de esa manera y saber cuánto se está gastando, pero o sea, ese cuánto lo tenemos que utilizar para después ver qué resultados se está generando y no quedarnos solos con eso. Gracias, Claudia, por la consideración respecto a los informes, ahí en el chat. Bien. ¿Más preguntas? ¿El video de esto lo van a publicar? Bueno, ¿o lo van a mandar por mail? Ahí sabe más Natalia. Bueno, Bueno. es muy probable que el video quede en el canal de YouTube, como están todas las otras capacitaciones que hicimos en forma virtual. Estimamos que sí, que eso queda en crudo, porque lo que pasa es que como es un poco largo, a veces no es dinámico. No sé si vamos a hacer una publicación más acotada, pero sí les vamos a distribuir el PowerPoint después y el link Dale. con el video que va a quedar en nuestro canal de YouTube. Eso Genial, seguramente. no, igual estuvo Creo que buenísimo. Claudia, ¿no? La que está hablando, porque estoy con Claudi. el celu chiquito, perdón. Sí, Nati, sí, Claudia, como siempre, vamos a distribuir todo el material. No, lo que pasa es que una clase muy buena, como cuando habla Macón, me gustó, muy lindo. Gracias, Claudia. Es el profesor ese. El teacher. Sí. Una cosa, en el caso de que tengamos alguna consulta en particular, ¿se los puede contactar de alguna manera directamente a la oficina del OPC? ¿Cómo podríamos hacer? Perdón, sigo. Sí, nosotros nos contactan por mail a opc@opc.gov.ar, y si no, tienen también la casilla de contacto,
Si fuese algún tema puntual del monitor, Andrés, ¿puedo compartir tu mail? No, mándenmelo a OPC y yo derivo a Andrés, porque a veces depende de la consulta, si viene de despachos, tenemos un mecanismo. Aprovecho un segundito porque hay una consulta similar. Nosotros tenemos una nueva solapa en la web donde dice, en transparencia van a ver algo que dice consulta de legisladores, y muchas veces hay consultas que se repiten donde estamos volcando ese tipo de información. Recordé ahora que había elaborado un Andrés con respecto al tema de niñez. Pero sí, cualquier cosa nos envían un mail y les respondemos nosotros. Ya que estamos, y que está bueno para Y ya que para estamos, mostrar. lo hacemos en forma didáctica, porque también estamos Exacto. armando un video para distribuirlo. Bárbaro, Andrés. Perfecto. Acá en transparencia van a consultas a la OPC, y acá Sí. van a encontrar ya todas las consultas realizadas. Sí. Justamente, no me acuerdo cuál era. No pero se voy a ve leerlo. quién fue el que 3. hizo la consulta por una cuestión de privacidad. Sí, sí Exacto. se muestra la respuesta para compartir la información. Creo que era esta, ¿no? ¿La 3 Sí, será? acá, la 4. Acá la consulta 4. número 4, que fue hace poco, hace un mes y medio, hablaba justamente algunas dudas sobre niños y adolescencia, etcétera, y ustedes se pueden descargar la respuesta que dimos acá y van a tener el análisis de justamente de eso que se nos pidieron. Sí, obviamente las respuestas en este sentido y en general son en el marco de lo estipulado en la propia ley de acceso a la información. Obviamente que para ustedes siempre se les da ese detalle adicional, pero en general las respuestas son sobre la base de aclarar la información que ya está, y quizás lo que es nueva producción de información por cuestiones lógicas de tiempo, de cumplir con los planes de trabajo, a veces se dificulta si nos piden un análisis complejo y otras cuestiones, ¿no? O sea, eso creo que también a veces es importante dejar en claro que es necesario. Las preguntas Sí, siempre tratamos de responderlas lo más... Sí, Nati. Perdón, sí, porque justamente, si es una consulta puntual o sobre un informe o algún dato que no pueden encontrar, desde ya nos escriben un mail y nosotros intentamos responder. Ahora, si tiene que ver con otro tipo de elaboración o requiere mayor análisis, recuerden que la oficina, de acuerdo a lo que establece la ley, nuestro contacto es a través de las comisiones de presupuesto y hacienda, y son ellos los que nos tienen que solicitar que elaboremos informes o cuestiones más puntuales. ¿Sí? Es solo alguna consulta de este caso, o si les quedó algo del monitor o algún dato que no pueden ver o algo de nuestros informes que genera dudas. Exacto. Bueno, ¿alguna duda más? Lo que espero que haya sido claro. Espero no haber sido muy repetitivo. Suelo ser repetitivo, pero como les decía, es a los fines didácticos, no por otra cosa. Ya te vamos a preguntar, seguro. Bueno, a disposición para ello, así que no hay ningún tipo de problema. Alguna Muchas cosa gracias, Andrés. sobre la clase. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos y quedamos a disposición a través de los contactos que le indicó Natalia para resolver dudas, Sí. para ver a futuro otras cuestiones.